Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que ya están con nosotros conectados. Vamos a iniciar ya con la oración de apertura para dar inicio a nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de estar conectados, Señor, para escuchar tu palabra que nos vivifica, que nos alienta, que nos llena de fe en nuestro ser, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y llénanos cada día más de tu bondad. Bendice y guarda a cada oyente que ya está con nosotros, los que están desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde México, desde Chile, desde Panamá, Señor. Guarda a cada oyente, permite que sea de bendición escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos instruya, nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor, que podamos salir edificados a través de ella, porque es ella la que nos da el testimonio, Señor, y la que nos conduce a la salvación. Ayuda, Señor, que en cada uno de los que están conectados pueda ejecutarse esta promesa dada en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Toma el contentamiento, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, listo. Vamos entonces a ajustar nuestros cinturones y vamos a emprender el viaje por medio de las Sagradas Escrituras a través del libro del evangelista Mateo. Vamos a escuchar el capítulo 12 de este libro. Libro de Mateo, capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre, y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer es sábado. Y él les dijo: ¿No habéis leído qué hizo David teniendo él hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino a solos los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieses qué es, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Y partiéndose de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía una mano seca, y le preguntaron diciendo: ¿Es lícito curar en sábado? Por acusarle. Y él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si cayera ésta en una fosa en sábado, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que lícito es en los sábados hacer bien. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y fue restituida sana como la otra. Y salido, los fariseos consultaron contra él para destruirle.
Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí, y le siguieron muchas gentes, y sanaba a todos. Y él les encargaba eficazmente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo: He aquí mi siervo, el cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y todas las gentes estaban atónitas y decían: ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, oyéndolo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Beelzebub echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y si por Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas, si primero no prendiere al valiente, y entonces saqueará su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido, y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo, que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del austro se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre
y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre, y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Precioso, ¿verdad? Precisamente en sábado sucede estos acontecimientos, indicando el señorío del Hijo de Dios sobre el día del reposo. En aquel tiempo, en ese tiempo en que el Señor estaba en ese auge doctrinal, donde estaba enseñando, donde estaba impartiendo las verdades reveladas del reino a las personas, resulta que ellos estaban caminando junto a sus discípulos por los sembrados en este día santo, y se halló que tenían hambre los discípulos. Y ellos comenzaron a arrancar las espiguitas y a comerse ese granito. Y eso, por supuesto, cuando lo vieron estos hombres fariseos, los estudiosos de la ley, quedaron indignados y reprenden al Señor y le dicen: ¿tú no ves lo que están haciendo tus discípulos? Eso está prohibido hacerlo en el día del reposo. Y es maravilloso cómo el Señor contrapone la historia bíblica, que estamos seguros que ellos conocían muy bien, para contrarrestar esas acusaciones, porque sencillamente había hambre. Los discípulos no habían agarrado una hoz para cegar, eso era lo que estaba prohibido, hacer ese trabajo, pero para alimentarse, para saciar su necesidad, no. Entonces el Señor inmediatamente les recuerda este hecho narrado en la historia de David, cuando dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo ellos entraron en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que solamente lo podían comer los sacerdotes. ¿No habéis leído cómo en el día de reposo los sacerdotes que están allí ministrando en el templo lo profanan, y eso es sin culpa? ¿Qué manera de congelar las acusaciones de este personal que estaba? Los fariseos, los saduceos, los herodianos, estas personas llegaron a ser el GPS de Jesús. Estaban siguiéndolo por doquier para notar el mínimo detalle, para confrontarlo, para contrarrestar su autoridad. Como decían, como hay un popular dicho, ni hacían ni dejaban hacer. Los fariseos ni hacían ni dejaban hacer. Y en esto se pasaron los años del ministerio de Jesucristo. Y fíjense que esto que estamos leyendo acá, esta creciente oposición de los líderes religiosos al ministerio de Jesús, se encuentra aquí en esta situación con su más completa expresión en la observancia del sábado, que era el mandamiento que los judíos habían tergiversado con muchísimas prohibiciones. El sábado pasó de ser un día de delicia, de deleite, de paz, de descanso, por ser una tortura. Y en eso lo convirtieron. Entonces, Jesús, por supuesto, al argumentar estas situaciones, él apoya la conducta de sus discípulos apelando al ejemplo de David. Con eso él demuestra que las regulaciones normales del sábado están sujetas a las necesidades humanas. Entonces, las necesidades humanas tienen preeminencia sobre una estricta interpretación de la ley, que se pierde de vista. Su verdadera intención se pierde de vista. Entonces el Señor, conociendo cómo ellos habían deteriorado este día, poniéndole más carga de lo que era,
porque eran normas, habían colocado demasiadas normas que no estaba establecido en la ley. Volvemos y repetimos, ¿qué estaba prohibido? Que los discípulos hubiesen tomado una hoz y hubiesen comenzado a cegar para comer. Eso sí estaba prohibido, pero que ellos tomaran esos granitos para ingerirlos al instante, no. Entonces nos damos cuenta que el Señor les confronta duramente y les dice, mire, los sacerdotes también profanan el día del reposo y eso es sin culpa. ¿Y por qué decía Jesús esto? Porque recordemos que todos los días se debían a Dios presentar sacrificios y el sábado era un día especial donde los sacrificios también se debían de presentar y eso equivalía a trabajo. Eso equivalía a que tenían que lavar la jofaina, tenían que lavar, tenían que limpiar, y todo eso es labor, pero era sin culpa porque es precisamente para la adoración a Dios. Entonces, el Señor les confronta diciéndole, aquí hay uno mayor que el templo, y ese es Él. Fíjense, si esto lo están haciendo para que todo lo que está estipulado a realizarse en el templo no sea interrumpido, aquí hay uno mayor que el templo. Y el referirse a ese es precisamente el Hijo de Dios en la tierra. Y le dice, yo siento que esta expresión, esto que el Señor vuelve a tomar del libro del profeta Oseas, porque ya lo hemos leído en el capítulo 9 de San Mateo, que Él vuelve a usar este versículo. Yo siento a Jesús diciéndole esto con un dolor tremendo en su corazón. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y esta manera de verdad podemos sentir que Jesús lo expresaba con un dolor. Oye, qué lejos están realmente de la proyección a la que Dios nos quiere hacer llegar. Pasando de esta controversia con los fariseos, él entra a la sinagoga en día de reposo y allí estaba un hombre que tenía una mano seca. Y por supuesto le preguntaron de inmediato para acusarle, porque eran de verdad los que acechaban al Señor en todo tiempo. Y le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día del reposo? ¿Saben por qué ellos hacían esto? Porque sanar para los judíos no estaba permitido hacerlo en sábado, excepto cuando la vida corría peligro. Aún así, solo estaba permitido tomar medidas para prevenir que las cosas se empeoraran. Nada se podía hacer para que mejorara. Y Jesús, por supuesto, con esto contradijo esto que ellos estaban haciendo. Volvemos y decimos, ellos invadieron el mandamiento de Dios con preceptos de hombre, con disciplinas, con cultura, y no realmente. Por eso Jesucristo los contradecía al decirles, si supieran qué es lo que quiere decir, misericordia quiero y no sacrificio. Y entonces ellos por supuesto no podían sanar ni hacer algo, solamente si la vida estaba corriendo peligro, algo que pudiera prevenir. Y Jesús con todo rigor contradijo esta obvia que esto era una falacia, diciendo, argumentándoles el Señor, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Y qué sucedió entonces? Este hombre estaba allí en la sinagoga con esa mano seca y el Señor se conmovió bajo la situación de este hombre y él le dice, ¿qué hombre de vosotros que tiene una oveja, si ésta se cae en un hoyo en el día de reposo, no corre y le echa mano y la levanta? ¿Quién no va a hacer eso? Pues déjenme decirle que más vale un hombre que una oveja. Por tal motivo es necesario, es permitido hacer lo bueno en el día del reposo. Y él, mirando y fijándose en la situación de este hombre, le dice, extiende tu mano. Y cuando este hombre obedece a la voz del Señor, le fue restaurada sana completamente como tenía la otra. Y todos los fariseos tuvieron tanto enojo porque deseaban destruir
a Jesús. Y qué irónico, ¿verdad? Aquellos que se sentían ultrajados por la supuesta violación del día del sábado no tenían escrúpulos para preparar un complot para destruir al Hijo de Dios. Qué hipocresía había en sus corazones. Se sentían indignados porque era irrespetado el santo día del reposo y en su corazón estaban haciendo los planes para destruir y matar al Hijo de Dios. Cuando el Señor, que sabe nuestros pensamientos y nuestras intenciones, sabiendo todo esto que se estaba gestando en los corazones de los líderes religiosos de la época, sale de allí, pero no se va solo, porque había una multitud de personas que lo seguían, y era en sábado, y precisamente a todos los sanó, nos detalla el versículo 15, todos fueron sanos, y él les encargaba a todas estas personas que recibían la sanidad, que no dijesen nada, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, y aquí está nuevamente San Mateo tomando cumplimiento de las profecías en la vida de Jesucristo. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¡Qué glorioso! Mateo interpreta la retirada de Jesús y su llamado a guardar silencio sobre su poder de sanar como el cumplimiento de la profecía que está escrita en el libro del profeta Isaías en el capítulo 42 del versículo 1 al 4 sobre el callado y prudente ministerio del Mesías. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros corroboramos a través de la palabra el cumplimiento que se ejecutó en la vida y en la obra de nuestro amado Salvador. El Señor, estando en ministerios, divisando el mal y sanando toda enfermedad, le fue traído a él un hombre que estaba endemoniado, estaba aparte, estaba ciego y mudo, y a él lo sanó. Y esto fue tan notorio que el ciego, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Todo esto lo hizo con el poder y la autoridad del Hijo de Dios. Y toda la gente que veía estas manifestaciones quedaba sorprendida, quedaban atónitas y decían en su corazón, se preguntaban, ¿será este aquel hijo de David? Pero aquellos hombres, los fariseos, al escuchar esto por boca del pueblo, decían para desacreditar al Hijo de Dios, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebub, quien es príncipe de los demonios. Y el Señor, sabiendo los pensamientos de ellos, los confrontó. Y fíjense, recordemos que Beelzebub era esa deidad, que el rey de las moscas, ¿verdad? Y esto lo atribuían a Jesús para contrarrestar el poder glorioso. Como es obvio que ha tenido un lugar este hermoso milagro, la única alternativa de los fariseos era desacreditar la fuente de la autoridad de Jesús. Y nos damos cuenta que en este dramático encuentro con los fariseos, Jesús redefine el significado del reino de Dios y muestra, por supuesto, lo absurdo que es atribuir la expulsión de demonios al poder de Satanás. Por el contrario, los exorcismos demuestran la penetración del reino de Satanás por el reino de Dios en Jesús. El atar al hombre fuera y saquear su casa fue seguido por la crucifixión y resurrección de Jesús. Ahora es propagada por la Iglesia y hallará su consumación total en los acontecimientos de la era por venir. Cuando el Señor le dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa que está dividida contra sí misma jamás va a permanecer. Como dicen que Satanás va a echar fuera a Satanás contra sí mismo, entonces está dividido. Entonces, ¿cómo su reino va a procurar permanecer? Y le hace esta pregunta, si yo echo fuera a los demonios por Beelzebub,
entonces ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tal motivo ellos van a ser vuestros jueces. Entonces el Señor da a entender que esa generación que será preparada con el poder del Espíritu Santo, que también tendrá la misma autoridad, entonces, ¿quién será el que a través de ellos actúe? Pero dice el Señor, si por el Espíritu de Dios se echan fuera los demonios, conozcan que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Y de esta manera les hace entender que hay un pecado que no se puede perdonar. Y precisamente el evangelista Juan también habló sobre el pecado que no tiene perdón. Todo pecado, dice Jesucristo, óigase bien, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, todo, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu no le será perdonado. Mucho cuidado con esto. Aquí el Señor habla en estos versículos de la palabra dividido y revela lo absurdo de lo que ellos comentaban. Jesús nos dice que la ruptura del reino de Satanás ocurrirá debido a disensiones o divisiones internas, sino por el ataque desde afuera del más fuerte sobre el menos fuerte. Y el milagro fue realizado por el Espíritu de Dios como una señal de la presencia del reino de Dios. Entonces, los fariseos difamaban el Espíritu Santo atribuyéndole al diablo conscientemente su obra, y de esa manera ellos estaban cometiendo un pecado imperdonable. Su pecado no era una acción impulsiva o fruto de la ignorancia, sino era el resultado de un continuo y obstinado rechazo de la verdad concerniente a Jesús. Y es un pecado contra el conocimiento espiritual, porque tenían amplias evidencias de la verdad por las palabras y por los hechos de Jesús. Entonces, al acoger ellos deliberadamente el insulto contra el Espíritu, ellos perdieron el derecho de que sus vidas fueran ministradas por Él, y ello no les sería perdonado. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso el Señor los confronta y les dice, cualquiera que hablar en contra del Hijo del Hombre, esto también le será perdonado. Pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué les parece? Esto está serio y comprometedor. Y les hace el llamado, hace el árbol bueno y da frutos buenos, o hace el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué manera el Señor de contrarrestar a esta gente al enfrentarla y decirle, generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno si ustedes son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y eso es una verdadera realidad. Lo que tenemos y lo que sabemos, de eso hablamos, dice la palabra de Dios. El hombre bueno, por supuesto, que saca de su corazón ese buen tesoro y saca buenas cosas, pero el hombre malo saca de su mal tesoro toda inmundicia y toda maldad. Por eso, el Señor nos aclara en el versículo 36, de toda palabra ociosa que habléis, de esta van a dar cuenta en el día del juicio. Y qué impactante este versículo, hermanos. Si nosotros entendiéramos el peso de esto, limitáramos nuestros pensamientos y menos palabras produjéramos en los labios. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Y cuánto argumento hay en la Biblia sobre la palabra, sobre la boca, sobre lo que se pronuncia? Y qué recomendaciones tan hermosas nos dan, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si quieren ver días buenos, aparta tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Qué tremendo. Aquí hay muchísima tela que cortar con estos versículos. Consideremos lo que nuestros labios pronuncian. Nos dice entonces que los fariseos le respondían y los escribas le dijeron, maestro, nosotros necesitamos de ti señal. Y esto no es que decían maestro porque realmente sentían o entendía que Jesús era el maestro, no.
no es esto. Aquí nos damos cuenta que esta gente estaba ciega. La oposición de los líderes religiosos es la demanda a Jesús para que éste desplegara sus poderes sobrenaturales a fin de acreditarse así como el Mesías. Ellos estaban buscando que el Señor se vanagloriara y dijera, yo soy el Mesías, mírenme, ven cómo hago sanar esto. Y no. Ellos ya habían sido testigos de muchas de estas señales. Y el problema no era la ausencia de las señales, de los milagros, no, sino su propia incredulidad ante Dios. Más tarde, rechazaron inclusive la mayor de todas las señales que el Señor les dio, la de su resurrección, como lo vamos a leer en el capítulo 28 de este libro de San Mateo. Entonces el Señor le dijo, esta generación mala y adúltera busca la señal, pero la señal no les va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cómo fue eso? Bueno, estuvo 3 días y 3 noches en la ballena, en el vientre de la ballena, y así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, hablándole precisamente de la más grande evidencia del poder del Señor, la muerte y la resurrección. También hace alusión a los hombres que estuvieron en Nínive cuando el profeta Jonás llegó con el mensaje de aquí a 40 días, Nínive será destruida, porque estos hombres se arrepintieron a lo que Jonás pronunció. Y precisamente en ese lugar, allí en Jerusalén, había más que un Jonás. También recuerda la actitud de aquella reina Seba, cuando desde los confines de la tierra realizó un gran viaje para escuchar la sabiduría de aquel rey que había escuchado en su tierra, porque ella invirtió de lejos para escuchar la sabiduría de aquel rey. Pero el Señor es más que Salomón. Fíjense estos 3 ejemplos maravillosos que el Señor le argumenta a esta generación mala y adúltera. Y les dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por aquellos lugares secos y está buscando reposo, no lo halla. Hermanos, los espíritus no mueren. Por eso tenemos que estar muy conscientes. Cuando usted acepta el plan de salvación, usted se bautiza, su casa queda limpia, pero si usted no se llena de la presencia de Dios, si usted no busca ocupar su mente, su corazón en lo de Dios, resulta que esas cosas malas que salieron de su vida van a volver a su casa. ¿Y qué pasa si la van a encontrar ordenada? Por supuesto, la van a encontrar ordenada, barrida, adornada, muy linda, pero está vacía. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso es que debemos de llenarnos de Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto, hermano? Ocúpese. No se preocupe, ocúpese en los ministerios del Señor. En predicar, en acercarse a Dios, orando, ayunando, meditando, escudriñando su palabra. Porque cualquiera de las ocasiones que le demos a que el enemigo torne a nuestras vidas, entonces nuestro estado va a ser peor al que era antes de haber recibido a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos está explicando acá que debemos estar llenos de Dios. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está explicando lo vacío de estas prácticas que tenían los judíos, y la situación de la persona empeora si no se llena precisamente del amor de Dios, si no insta su vida a cumplir y a ocuparse en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué va a decir aquellas cosas, el mal del cual fue librado? Bueno, volveré a mi casa de donde salí. Y llega y le encuentra desocupado. Sí, está barrida y está adornada y está limpia, porque ese es el poder del Señor. Ese es el poder del Señor, limpiarte, acomodarte. Pero tu compromiso es llenarte, ocuparte, asistir a esa fuente constante de Dios y llenarte de la presencia de Dios. Esa es tu parte. El Señor hizo su parte en
en limpiarte. El Señor hizo su parte. Ahora la tuya es ocuparte en las cosas de Dios. Porque si no, aquello que salió de ti volverá con otros 7 espíritus que van a ser peores que él. Y precisamente dice el Señor, el entrado allí va a hacer cosas peores de las que hacía antes de haber sido tomado para transformación de Dios. Mientras él estaba hablando estos temas doctrinales, se acerca su mamá y sus hermanos que estaban allí afuera y ellos querían hablarle. Y uno se le acerca y le dice, mira, tu mamá y tus hermanos están fuera y ellos te quieren hablar. Y muchos pensarán, bueno, Jesucristo despreció a su madre, la menospreció. No, hermanos. El Señor no renunció a su familia, no, jamás. Sino que Él extiende su círculo familiar para incluir a los hermanos, a sus discípulos. Esas relaciones espirituales se extienden. Porque no fue precisamente que Él vio a toda la gente y dijo, no, aquí están todos mis hermanos, no. El Señor dice, aquí extendió Jesús su mano hacia sus discípulos, es decir, aquellos que hacen la voluntad, aquellos que acataron el llamado de Jesús, aquellos que aceptaron tomar su cruz y seguirlo a Él. Pasamos a ser sus hermanos, pasamos a ser su familia, porque todo, dice Jesucristo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Preciosa verdad, ¿cierto? Maravillosa. ¿Cuánto bien nos hace recordar la palabra del Señor y leerla para edificación de nuestras vidas? Seguimos avanzando al capítulo 13. Libro de Mateo, capítulo 13. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a la mar, y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el que sembraba salió a sembrar, y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó, y secóse, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. Entonces, llegándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entienda, y se conviertan, y yo los sane. Más bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd, pues, vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino, y no entendiéndola, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra,
Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: coged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Otra parábola les propuso, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, que vienen las aves del cielo, y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudo. Todo esto habló Jesús por parábolas a las gentes, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: abriré en parábolas mi boca, rebosaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a la red, que echada en la mar, coge de todas suertes de peces, la cual estando llena, la sacaron a la orilla, y sentados cogieron lo bueno en vasos, y lo malo echaron fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Díceles Jesús: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos responden: sí, Señor. Y él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían:
¿De dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, vemos lo sustancioso que es el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Porque bueno, en este capítulo se narran distintas parábolas. Tenemos la parábola del sembrador. Explica el Señor el propósito de usar las parábolas como medio pedagógico para comunicar el mensaje de salvación. También en este capítulo el Señor explica varias parábolas, como es la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, que los discípulos pidieron que se la interpretara. El Señor también narra sobre la parábola de la semilla del grano de mostaza, la parábola de la levadura, las profecías y las parábolas. Cuánto bien nos ha dejado. También narra sobre la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio y la parábola de la red. Entonces fíjense lo maravilloso y lo amplio de este capítulo. Aquí notamos el reino presente y el reino futuro, en sí el mensaje del reino. Y este capítulo Jesús introduce el uso de las parábolas como ese medio para enseñar las verdades del reino. Es como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, la amplia, la infinita manera del Señor educar, enseñar, transformar, está plasmado precisamente en su santa y bendita palabra. Y es sorprendente cómo, sabiendo el tema que podía llegar al corazón del oyente, aquí notamos que las personas que estaban alrededor del Señor eran personas sencillas del campo, que muchos de ellos, posiblemente sembradores, sabían la función de aquel que tiene la semilla y la distribuye en distintas tierras. Sabe bien, conoce bien el trigo porque es una zona de sembrar trigo, y por supuesto que sabe el efecto nocivo que causa a la siembra del trigo esa planta llamada cizaña. Era una zona también de pesca en las cuales sabían perfectamente lo que ocurre, de qué manera se lanza la red y cuando se saca afuera, qué es lo que hay que hacer con lo que se atrapó. Entonces, nótese la mágica manera de comunicar un mensaje con acciones, con actividades cotidianas, de las cuales él sacó enseñanzas preciosas. Y esto es lindísimo, de verdad, cuando usted se sienta a pensar en la grandeza del amor de Dios, cómo nos enseñó. El Señor se ajustaba a la capacidad de las personas. Y pienso que una de las conversaciones más profundas que tuvo el Señor precisamente lo tuvo con el príncipe de los fariseos, con Nicodemo, era principal de los fariseos. Cuando nosotros leemos la conversación que Jesús sostuvo en horas de la noche con Nicodemo, nos damos cuenta qué forma usó, qué manera. Sabiendo Jesús el estatus de él como ser el principal de los fariseos, conocedor de la ley y de puntos doctrinales muy clave, qué manera Jesucristo de conversar con él. Con esto les estoy diciendo la manera perfecta en que el Hijo de Dios da el mensaje, se ajusta, hermano, y eso es tener bastante tacto. Bueno, por supuesto, del Señor sabiduría eterna, pero es cómo direccionar el mensaje al
a los oyentes, cómo saber ajustar a los niveles de enseñanza, a los niveles de aprendizaje, para que el mensaje pueda ser abrazado y ocurra la transformación, porque precisamente lo que se busca es que la palabra transforme completamente tu vida, y eso debe ser visible al ojo humano, pues tu conducta va a ser refinada al conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, esto es maravilloso, hermano, cuando nosotros entendemos un poquito más sobre las formas en que el Señor va declarando las verdades. Mire, de las 40 parábolas que Jesús narró en los evangelios, de ellas 19 hacen referencia directas al reino. Y estas historias se ubican en diferentes marcos de tiempo. Hay algunas que tienen que ver con el presente, porque enseñan, primero, enseñan la necesidad de que la gente del reino tenga oídos para oír, la forma en que el reino se va a expandir, el costo de la adquisición del reino también nos hace referencia, y otras hacen referencia al futuro, porque enseñan el final que aguarda a los que sirven al adversario, y también la disposición final de lo que han recogido por la evangelización. ¿Se nota esto? Lo que han recogido, las cosechas que se tendrán como consecuencia, como fruto de la evangelización. Entonces, al mezclar estos dos aspectos del reino, Jesús nos ayuda a apreciarlos como algo presente y al mismo tiempo como lo que está por venir. Y el mensaje del reino es de dos filos y se refiere a dos marcos de tiempo. Primero, pues Dios en Cristo está ahora restituyendo al hombre de su doble pérdida, el haber perdido la relación con Dios y el dominio bajo Dios. Y el Señor, por supuesto, cuando cae Adán, Él prometió restituir esta relación. Entonces, nos damos cuenta cómo a través de la historia Dios ha venido a hacernos llegar su reino al conocimiento pleno, y ese reino se hace realidad en nuestras vidas presentes de una forma parcial y personal. Así que esto debe extenderse a través de toda la tierra mediante el poder del Espíritu Santo que obra a través de su iglesia. Y por supuesto, en segundo lugar, que el reino se manifestará finalmente de una manera consumada y conclusiva únicamente al tiempo del regreso de nuestro amado Jesucristo y con el establecimiento de su reinado sobre la humanidad. Entonces, hermanos, esto está demasiado especial. Notamos entonces que el Señor inicia. Aquel día salió Jesús de la casa y ahí se sentó junto al mar. Miren el paisaje que toma, algo maravilloso. Y ahí, mientras Él se sienta, se acercó muchísima gente y el Señor no perdía oportunidad. Y entrando Él entonces en la barca, ese fue ahora su púlpito, la barca. Allí se sentó y toda la gente estaba allí a la orilla de la mar en la playa. Y Él les habló muchas cosas, pero por parábola. Y Él inicia. Es que yo me imagino que cuando Jesús hablaba, esto era tan sabroso que quedaba todo el mundo extasiado. Cómo el Señor narraba estas historias. Y decía, el sembrador salió a sembrar. Y mientras Él sembraba, pues esa parte de su semilla cayó junto al camino. Y comienza a narrar lo que sucedió con esta semilla. Y les dice, el que tiene oídos, oiga. Entonces se acercaron a Él los discípulos, pues quedaron un poco confundidos y le dice, Señor, pero ¿por qué le hablas a ellos en parábolas? Y el Señor les dice, miren, a ustedes les he dado a conocer los misterios de los reinos de Dios, a ustedes. O sea, al círculo particular, los que hemos sido bautizados, los que hemos sido revestidos con poder, Dios
nos revela las verdades del reino de los cielos, así como que dice de una manera más directa. Y por eso el Señor dice, a cualquiera que tiene se le va a dar. Ustedes tienen el Espíritu Santo y el Señor les seguirá dando a ustedes la verdad del Espíritu de Dios, las verdades del reino. Pero aquellos que no tienen, aquellos que aún no han sido parte, aún lo que tienen les será quitado. Aún lo poquito que ellos tienen se les va a quitar. Por eso yo les estoy hablando a ellos en parábola, para que no viendo, para que ellos puedan aseverar lo que les va el Señor a dar. No viendo, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni van a entender. Así que en ellos se va a cumplir esta profecía que dice, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor detalla a través de lo expresado en la palabra, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha puesto duro y no oyen. Sus oídos están pesadamente y han cerrado sus ojos a toda verdad, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón es que ellos entiendan, para que se puedan convertir y yo los sane. Fíjense la manera en que el Señor relata, y Él explica la parábola del sembrador de una manera preciosa, de una manera maravillosa, cómo el Señor explica cada uno de estos 4 terrenos en los cuales cayó la palabra de Dios. Entonces podemos decir que en cuanto a las estadísticas, de las 100 semillas, el 25% de las semillas fue la que produjo. Vendría siendo entonces la 4ª parte. El resto fue pérdida. Podría ser, podríamos enfocarlo entonces en el mundo, y sería que la 4ª parte de los que entendieron y produjeron y generaron y dieron entonces esa siembra, esa colecta que el Señor quiso. Puede ser. También detalla sobre la parábola del trigo y la cizaña, y qué de manera el Señor la explicó de una manera maravillosa. Entonces notamos, hermanos, cómo Dios detalla en esta parábola. El mensaje central de esta parábola es que el reino consumado de Dios será diferente al presente reino, y el primero existirá en un medio perfecto donde solo se hallarán los hijos del reino. Y en la actualidad, por supuesto, los hijos del reino y los hijos del maligno viven juntos en la sociedad. Actualmente, tanto el bueno como el malo están revueltos, pero nosotros no somos llamados para eliminar la cizaña. Eso lo harán los ángeles, dicho por el mismo Jesucristo, porque aquí no hay nada que interpretar. En la parábola del sembrador no tenemos nada que interpretar, porque el Señor lo interpretó. En la parábola de la cizaña no hay nada que interpretar, porque Jesucristo lo explicó. Allí no hay margen de error. No hay margen de error. Entonces todo eso está explicado en la palabra. A nosotros sencillamente nos toca leerlo y poderlo entender de la mejor manera. Es maravillosa. Cuando nos habla de la semilla de la mostaza, por supuesto, nos hace referencia a eso pequeñito que cae en nuestro corazón, que nace a través del oír, pero va creciendo a tal punto que beneficia a otros. Precisamente cuando el Señor dice, pero vienen las aves del campo y anidan allí, nuestra fe beneficia a otros. Y esa parábola de levadura nos explica sobre la transformación total que sucede cuando la palabra de Dios es interna en nuestros corazones. Crecemos, hermanos, espiritualmente. Crecemos. Como el Señor nos va detallando a través de esa parábola, de ese tesoro escondido, el costo. Cuando nos damos cuenta la riqueza que Dios nos ha permitido encontrar, nos despojamos de todo, vendemos todo lo que tenemos, que para lo que era según nuestra conciencia de valor, nos despojamos, y entonces pasamos a adquirir la perla de mayor valor, que es esa salvación preciosa, ese plan de salvación al cual nos ajustamos, y nos damos cuenta que esa red, esa parábola de la red nos da a entender lo que será el final. El Señor sacará lo que es bueno y lo que es malo, y cada quien tendrá su justo final. De tal manera que todo esto el Señor lo aconteció y lo detalló, y él fue rechazado.
mucha gente quedaba sorprendida y le decía, pero no entendemos de dónde este hombre saca esta sabiduría, porque él es el hijo del carpintero y su mamá se llama María y sus hermanos se llaman Jacobo, José, Simón. Fíjense cómo a través de estos versículos podemos corroborar que María, una vez que el niño Jesús nace, entonces ella se allega a su esposo y tienen hijos e hijas. Y aquí están los nombres de los 4 hermanos de Jesús, que eran hijos biológicos de José: Jacobo, José, Simón y Judas. Ahora, no detalla el nombre de las hermanas, pero sí en el versículo 56 nos dice, no están todas sus hermanas con nosotros. Quiere decir que eran varias hermanas. ¿De dónde él tiene tanta sabiduría? Y el Señor notó que ellos se escandalizaron en el nombre de Jesús. Y el Señor les dice, yo sé que no hay profetas sin honra, sino solamente los que están allí en su propia tierra y allí en su casa, porque ni aun los hermanos de Jesús creían en Jesús. Y allí él no hizo muchos milagros porque eran incrédulos. Y esto me da a entender que a través de estos versículos podemos echar por tierra. Hay algunos libros apócrifos que detallan que Jesús de niño hacía con el barro pajaritos y hacía milagros. Si esto hubiese sido así como lo detallan estos libros apócrifos, entonces los primeros en haberse convertido por haber visto desde chiquitito, desde niño a Jesús obrar estos milagros, hubiesen sido sus hermanos y los vecinos de la vecindad. Por eso el Señor dice, no hay profetas sin honra, sino los que están allí en su propia tierra. ¿Qué les parece de esta manera? Y es una verdad que Jesucristo nos detalla. Así que bueno, de esta manera vamos a ir concluyendo, vamos a quedar pendiente con el capítulo 14 porque no nos va a dar tiempo. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos, Padre? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido una vez más. Bendice y guarda a cada uno de los oyentes, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, Señor, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más. Bendice y guarda a tu pueblo, Señor. Te presentamos los niños, los jóvenes, los ancianos, los adultos, Señor. Los matrimonios están en tus manos, así como los padres. Danos sabiduría en la educación de nuestros hijos y permite que nuestros hijos sean hijos obedientes, Señor, que puedan adueñarse de la bendición de honrar a sus padres para que les vaya bien y tengan largura de años. Te presentamos, Señor, los que han sido sanados, te agradecemos, pero los que siguen afectados en su salud, seguimos implorando por ellos, Padre. Ten misericordia, Señor, como decía en la palabra de Dios, Señor, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Cuántas cosas, Señor, te presentamos a Lauri, a Nathan, a Natanael, Señor, te pedimos por José Elías, también por Alan, Padre, por la niña Naomi, Señor, ten compasión, Señor, de cuántas dificultades que se están atravesando en el mundo con las guerras, que podamos, Dios mío, estar apercibidos, confiados y asidos de tu mano buena. Mira el conflicto, Señor, mira el sufrimiento, tú te compadeces, Señor, porque tú eres bueno. Ten misericordia, Señor, por amor de tu nombre, y quédate con nosotros. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.